En breves segundos, tu programa, La Palabra No Está Encadenada, con el hermano Armando Márquez. Tema número 49, libros proféticos, el libro de Baruch, que nos exclama: ponte en pie, Jerusalén. Así continuamos nuestra catequesis sobre la Sagrada Escritura, inspirados en la palabra de Monseñor Romero. ¿Verdad? Hoy estamos viendo los libros proféticos. Ya vimos los profetas mayores, Isaías, los 3 Isaías, vimos el libro de Jeremías, vimos el libro de Ezequiel y también vimos el libro de Daniel, los 4 profetas mayores, ¿verdad? Mayores por la extensión de su libro. Ahora comenzamos con otros profetas, como por ejemplo Baruch, que es un libro pequeñito, 5 capítulos nada más, pero muy importante, como vamos a ver hoy, la enseñanza, la catequesis que de este pequeño libro Monseñor Romero deduce. Comenzamos preguntando a Monseñor Romero, ¿cuál es el momento histórico que recoge el profeta Baruch? Baruch, un profeta que recoge los sentimientos religiosos que han dejado como herencia los profetas, recoge aquel momento en que después del cautiverio de Babilonia, cuando otro imperio, el de Persia, se ha llevado prisioneros a los hijos de Israel que lloran su cautiverio en Babilonia, los profetas anunciaban el retorno del destierro a Jerusalén. En realidad, Baruch no vive en esos momentos del retorno de Babilonia. Más bien, como dice Monseñor Romero, son los tiempos del imperio persa. Pero Baruch, igual que otros escritores, autores de la Sagrada Escritura, usa este recurso literario de hablar de otra época. Y en este momento, aquí está hablando, estando en la época del imperio persa, pero él está hablando como que fuera en tiempos del destierro en Babilonia. Monseñor Romero, ¿cuál es la bella comparación que el profeta Baruch utiliza para expresar su mensaje de esperanza? Y la bella comparación de la capital de Israel, saqueada, destruida, deshecha, hace soñar con una nueva Jerusalén. Los profetas hablan de la nueva Jerusalén, la que van a encontrar los desterrados cuando vengan. Monseñor Romero, ¿cuál será el anuncio profético proclamado en el camino del retorno por el desierto? Y en el camino del retorno por el desierto se irá anunciando con una voz, aquella voz de los heraldos que anunciaban el paso del rey: preparad los caminos, porque Dios viene conduciendo al pueblo, enderezad las sendas tortuosas. Y como una obra de arquitectura, de ingeniería, haciendo una hermosa carretera, una avenida, describe preciosamente ese retorno en la historia. ¿Cuál es la comparación poética que utiliza el profeta para anunciar la esperanza al pueblo? Dios ha mandado a bajarse todos los montes elevados, a todas las colinas encumbradas, ha mandado que se llenen los barrancos hasta allanar el suelo para que Israel camine con seguridad, guiado por la gloria de Dios. Como vemos, Monseñor Romero, como buen profeta, también va rescatando de Baruch sobre todo sus llamados a la esperanza. Importante énfasis en la predicación de Baruch, pero también importante énfasis que Monseñor Romero puso de animar la esperanza del pueblo
en aquellos momentos difíciles, en los años finales de los años 70, 77 al 80, momentos difíciles que vivíamos en la iglesia. Monseñor Romero, ¿cuál es el simbolismo que adquiere Jerusalén en la Sagrada Revelación? Jerusalén, ciudad de esta tierra, la ocupa la Sagrada Revelación de Dios para describirnos las maravillas de su reino y de su redención. Su nombre será paz en la justicia, gloria en la piedad. ¿Cuál es la invitación que en nombre de Dios hace el profeta, simbolizando a Jerusalén? Y hace una invitación a la capital del reino de Dios, simbolizado en Jerusalén. Ponte en pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia el oriente y contempla a tus hijos, reunidos de oriente a occidente a la voz del Espíritu, gozosos, porque Dios se acuerda de ti. A pie se marcharon, conducidos por el enemigo, pero Dios te los traerá con gozo, como llevados en carroza real. Aquí aparece de manera muy expresiva la misión de los profetas, de alentar, animar, fomentar la esperanza. Por eso esa expresión que ha titulado nuestra catequesis de hoy, ¿verdad? Ponte en pie, Jerusalén. Creo que hoy también la palabra nos lanza el mismo llamado de optimismo espiritual a nuestras personas, a nuestras familias, a nuestra comunidad. La palabra nos grita, ponte en pie, sube a la altura, mira hacia oriente y contempla a tus hijos, reunidos de oriente a occidente, a la voz del Espíritu, gozosos, porque Dios se acuerda de nosotros. A pie marcharon, dice Baruch, conducidos por el enemigo. Les recuerda, ¿verdad?, aquí esa expresión de Baruch. ¿Cuántas veces nosotros también hemos ido a pie, conducidos por el enemigo? Es decir, conducidos por nuestra soberbia, por el egoísmo, el orgullo, nuestras debilidades, nuestros pecados. Pero Dios nos traerá con gloria, como llevados en carroza real. Vean esas imágenes que utiliza el profeta para animarnos, ¿verdad?, en la esperanza. Monseñor Romero, ¿cómo a partir de estos textos de Baruch tenemos que considerar siempre los acontecimientos políticos que vivimos? Queridos hermanos, qué consuelo da saber que Dios va con nosotros en la historia. Dios ha querido tejer la historia de la salvación de los hombres en nuestra propia historia humana. De modo que nuestra historia humana será salvación para los hombres si refleja los proyectos de la historia de la salvación de Dios. Y los hombres en la historia del pueblo tienen que saber que la historia no termina con el tiempo, sino que está ya incrustada en la eternidad de Dios, y que Dios, por tanto, es el dueño de la historia. De nuevo, aparece el consuelo de Dios en el que el profeta y Monseñor Romero con él insiste. Qué consuelo saber que Dios va con nosotros en la historia. ¿Podemos decir entonces, Monseñor Romero, que Dios nos salva en la historia? Los momentos cambiarán, pero el proyecto de Dios será siempre el mismo: salvar a los hombres en la historia. Dios salva en la historia
es la primera lectura de hoy. Ven cómo los acontecimientos de los pueblos los aprovecha la historia de la salvación para sembrar en los hombres la esperanza, el arrepentimiento, el retorno a Dios, la alegría de sentirse acompañados por Dios en la historia. Gran compromiso que desde el pequeño libro de Baruch, Monseñor Romero nos plantea. Desde los acontecimientos de cada día nos dice sembrar en los hombres la esperanza, ¿verdad? Sembrar el aliento, no ser profetas negativos, ¿verdad? Sino, dice Monseñor Romero, sembrar el arrepentimiento, el retorno a Dios, la alegría de sentirse acompañados por el Dios de la historia. ¿Qué conclusión deduce usted, Monseñor Romero, de allí, de estos textos de Baruch para la misión de la Iglesia? El tremendo papel de la Iglesia es mantener en la historia de los hombres el proyecto de la historia de Dios, reflejar esa historia de Dios en los acontecimientos concretos del pueblo, para poder aprobar todo aquello que refleje ese proyecto de la salvación de Dios en la historia, y con la santa libertad de Dios también rechazar en la historia de los hombres todo aquello que no corresponde al proyecto, al designio de Dios que quiere salvar a la humanidad. Por eso la Iglesia tiene que mantenerse sin identificación con los proyectos históricos de los hombres, aunque tiene que iluminarlos todos los proyectos. Pero la liberación que la Iglesia predica tiene que ser desde la perspectiva de la liberación de Dios nuestro Señor. Pasemos ahora a una breve pausa musical. Para una mejor comprensión y puesta en práctica de este pequeño pero profundo libro de Baruch. ¿Cuál es el momento histórico que recoge el profeta? ¿Cuál es el recurso literario que a veces utilizan los profetas para darle significado teológico, significado espiritual a los acontecimientos históricos? ¿Cuál es la bella comparación que utiliza el profeta Baruch para expresar su mensaje de esperanza? ¿Cuál es el anuncio profético proclamado en el camino del retorno del destierro?
¿Cuál es la comparación poética que utiliza el profeta para anunciar la esperanza al pueblo? ¿Cuál es el simbolismo que adquiere Jerusalén, esta ciudad antigua en la Sagrada Revelación? ¿Cuál es la invitación que en nombre de Dios hace el profeta, simbolizando a Jerusalén? Ante los sucesos de la vida, tenemos nosotros una mirada de optimismo, una mirada que surge del optimismo por la fe, por la confianza en Dios, o somos más bien personas pesimistas. ¿Por qué? A nuestro alrededor somos profetas de esperanza o profetas de desgracias, podríamos decir. ¿Por qué? También nosotros, como Monseñor Romero, debemos de exclamar: ¡qué consuelo saber que Dios va con nosotros en la historia! Consideramos que Dios nos salva en la historia. ¿Por qué? ¿Qué conclusión para la misión e identidad de la Iglesia deduce Monseñor Romero de esta catequesis sobre el libro de Baruch? Conocemos nosotros casos en los que la Iglesia, en algún momento, en algún lugar, la Iglesia más bien se ha parcializado políticamente. Como personas de fe y desde los criterios que nos ha dado Monseñor Romero, ¿cómo vivimos nosotros la dimensión política? Como ven, este pequeño libro, Monseñor Romero le exprime, podríamos decir, le saca el jugo teológico y espiritual. Por eso, ¿cuál es la enseñanza y aplicación práctica que usted, Monseñor Romero, quiere dejarnos con este pequeño libro? Esta es la enseñanza de este primer pensamiento, queridos hermanos, una gran esperanza de que Dios va con nuestra historia. Dios no nos ha abandonado. Dios va sacando partido hasta de las injusticias de los hombres, esperando el retorno para que también la salvación aquí en El Salvador pueda llamarse con el dulcísimo nombre que la llama la palabra de Dios hoy: paz en la justicia, gloria en la piedad. Hagamos lo posible, pues, para que nuestra historia salvadoreña sea de verdad una historia de salvación. Hermanas, hermanos, en los próximos días leamos Baruch y entonces hagamos lo posible, pues, para que nuestra historia sea de verdad una historia de salvación. Amén. Escuchaste tu programa La Palabra No Está Encadenada en Radio Angelus. Gracias por tu sintonía.